Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a esta edición extraordinaria de Informe Especial. Las confesiones de un asesino. La entrevista al ex agente confeso por el crimen de Orlando Letelier, el norteamericano Michael Townley, constituirá hoy el único tema que entregaremos y revisaremos junto al autor del reportaje, el periodista Marcelo Araya Escotarín. Buenas noches, Marcelo. Usted ha sido autor de, diríamos, uno de los golpes periodísticos más importantes en los últimos años en nuestro país. ¿Fue muy difícil conseguir este testimonio? Bastante difícil. Imagínese, son 15 años de silencio de parte del principal inculpado en el caso Letelier. Una década y media de silencio de quien fuera el autor, el testigo y el cómplice de otra serie de hechos que van a, obviamente, a establecer unas páginas oscuras dentro de lo que ha sido este episodio en la historia de Chile. Para nosotros, Michael Townley ha sido un hombre leyenda y mucha gente estaba interesada porque jamás entregara una versión directa de lo que ha ocurrido. No obstante, para nosotros había una obligación periodística, una obligación que no se podía eludir, y por eso lo intentamos. Y no solo lo intentaron, sino que lo lograron plenamente hasta conseguirlo, Marcelo. Y lo hicieron al más puro estilo de Informe Especial. Queremos aprovechar esta oportunidad para advertir al público y particularmente a los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, que esta es una entrevista exclusiva de Televisión Nacional y por lo tanto los derechos de difusión están absolutamente reservados. Ello significa que esta entrevista no puede ser reproducida ni parcial ni totalmente, por cuanto está penado por la ley. Hacemos un alto y volvemos para entregarles este esperado documento periodístico. 18 horas continuadas de trabajo, 2 equipos de cámara, 40 cintas de video. Esto es lo que podríamos decir se requirió para la grabación misma, pero conseguir al propio Michael Townley debe haber demandado todo un trabajo de producción, de contactos, Marcelo. Y más que eso, Juan Guillermo, son 2 años de intenso trabajo, como usted señala, porque la verdad es que todo esto se inició indicando, como usted dice, en el año 91. Nosotros intentábamos hacer un buen reportaje sobre el caso Letelier y el único testimonio que no logramos en esa oportunidad fue el del propio Michael Townley. Las puertas se habían cerrado para acceder a él. No obstante, lo último que se pierde, como se dice, y una frase común, es la paciencia. Insistimos, una posición inclaudicable. Y de pronto, en noviembre del año pasado, recibimos un fax del propio Townley, indicando que a través de un contacto telefónico, él confirmaría la posibilidad de lograr esta entrevista. Ahora, este reportaje, entrevista a Michael Townley, contiene 4 segmentos, habría que advertir a nuestro público. El primero va a mostrar básicamente al hombre y los intentos por conseguirlo. Los 3 restantes están referidos a las actividades que el ex agente desarrolló en nuestro país. Conozcamos entonces a este mítico personaje que rompió para Informe Especial 15 años de pesado silencio a través de este primer contacto telefónico. Le habla Miguel, Michael, desde Estados Unidos. Quisiera conversar con usted un poco más referente al fax que usted mandó a la oficina de mi abogado. Michael Townley, el agente, el criminal, ha decidido romper su silencio e invita a Informe Especial a esperar un nuevo contacto en algún punto del estado de Florida, en el país del norte. Aún no se ha determinado en qué lugar ocurrirá. Las medidas de seguridad son múltiples y responden a los temores del ex agente de la DINA. Tantas condiciones, indudablemente, aumentan la mítica imagen del asesino del ex canciller Orlando Letelier. ¿Cuánto habrá cambiado respecto de las fotografías que se le conocen? ¿Qué respuestas usará a nuestras demandas por sus nefastas actuaciones? Durante 1991, el mismo equipo periodístico viajó a Estados Unidos para desarrollar un completo reportaje sobre el caso Letelier. Meses más tarde, en otro Informe Especial fue entrevistado en la cárcel norteamericana de Tallahassee quien fuera inculpado como el que detonó la bomba instalada en el automóvil de Orlando Letelier, el cubano José Dionisio Suárez. Por supuesto, la entrevista a Michael Townley resultaba indispensable para entregar a la opinión pública chilena
una visión más amplia de los hechos y sus autores. Por razones obvias, la misión se ha mantenido en secreto y no más de 5 personas en Chile la conocen. Una misión en todo caso, aunque igual de intrigante que las de Townley, jamás tan nociva o letal como las que él protagonizó. La última vez que salió de Chile fue con sus manos engrilladas. El ex agente de la DINA fue expulsado ilegalmente según la Corte Suprema. 2 agentes del FBI lo escoltaron tras recibirlo en el avión de Ecuatoriana, estacionado ese sábado 8 de abril de 1978 en la losa del aeropuerto Merino Benítez de Santiago. Tras varias negociaciones entre autoridades del gobierno militar chileno, representado por el entonces ministro del Interior, general César Raúl Benavides, el subsecretario Enrique Montero Marx y el asesor jurídico Miguel Alex Schweitzer y la delegación de la justicia norteamericana, se decidió la entrega de Michael Townley. En prácticamente 2 días de viaje y un tercero de espera, se resume la jornada que vivimos en Florida antes de conocer lugar, día y hora del ansiado encuentro. Y de esta manera, en algún día de febrero de 1993 y en algún lugar de la idílica Florida, en Estados Unidos, país natal de libertad y castigo, Informe Especial está concretando su primer contacto con el enigmático Michael Townley. La seguridad es la convicción de este ex agente secreto que nos exige navegar para entregarnos su verdad. Han pasado ya 14 años desde que el gobierno militar lo entregó a usted al FBI. Usted fue condenado por homicidio, o mejor dicho, por conspiración en un homicidio. Usted ha tenido que estar en la cárcel de su país. Con su nueva vida quizás usted pudo haber olvidado de este pasado criminal. Sin embargo, en estos momentos nos está concediendo esta entrevista de cara a la opinión pública chilena. ¿Cuál es su motivación? Quizás redimir tantas culpas, sufrimientos que hubo en nuestro país a raíz de su existencia. Es una pregunta que no es una pregunta, es una pregunta múltiple. Lo que me motiva a estar aquí es lo mismo que le he dicho a usted por carta, por fax anteriormente, que con toda la pasada de estos años hay ciertos señores, entre ellos don Manuel Contreras, que se han equivalado a su honor propio, a su ego propio, a su vanidad propio, con la del país, con la de la nación. Personas que se han escudado detrás del honor de las instituciones a las cuales pertenecen o que han pertenecido. Gente que se han escudado detrás del nombre de su propio país, que usan el nombre de las instituciones del país para esconder sus culpabilidades, sus responsabilidades, lo cual nunca han tenido suficiente hombría de pararse y decirse, sí, yo hice esto, el país no es responsable por mis hechos, soy yo quien lo hizo. Yo, durante los juicios aquí, y digo, siguiendo las órdenes recibidas de cooperar en la investigación de la muerte de Orlando Letelier, del asesinato de Orlando Letelier, me declaré culpable, estuve en las cárceles estadounidenses, norteamericanas, y en todo momento esperando que General Contreras, don Pedro Espinosa, asumieran sus responsabilidades y libraran al país, al patrimonio nacional del país, que no es dinero, es la respetabilidad de la nación. Y decir, señores, fuimos nosotros. Y dejar al país seguir adelante. Ya es hora de que respondo a las preguntas, a las inquietudes. Una pregunta que todo el mundo se hace, porque usted ya se ha transformado en una especie de leyenda, es ¿quién es Michael Townley? Usted ahora tiene una nueva identidad y ha vivido con identidades diferentes, incluso antes Quien me enseñó a vivir con identidades distintas fueron la Unidad Popular como necesidad para poder volver a Chile en primer lugar y después en la DINA, porque me lo exigía el trabajo. Pero el cambiar identidades muchas veces también representa el arrastrar con cambios valóricos, cambios culturales. Pero ¿por qué con el cambio de nombre tiene que cambiar los valores? Los valores no cambian. El nombre es un pedazo de papel. Pero uno revisa su historia y ve que hay un joven tranquilo de repente y otro día es un adulto ya dispuesto a matar. Todo soldado en toda guerra ha ido a la guerra dispuesto a matar.
En la época del año 73, 74, 75, el ánimo dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de las personas que activamente tomaran posición, tanto la gente de Allende, tanto la gente de izquierda como la gente de derecha o centro, quienes se oponían se veían como contrincantes. Pero podía haber vivido tranquilamente en Estados Unidos, pero ¿qué fuerza mayor lo obliga a cambiar identidad? Hubo un momento en el año 72 en lo cual efectivamente pensaba que esto no es bueno para los niños, no es bueno para mí, mejor agarramos todo, nos vamos fuera del país. Esa fue una posibilidad. Y de haberlo hecho, no habría habido Dina, no habría habido un Michael Townley, como lo pone usted, leyenda. El hecho de que usted o otro me consideren leyenda me hace agachar, es un peso. Yo no me siento leyenda, me siento una persona que ha cometido maldades tremendas. Me siento una persona que... ¿Criminal? He hecho cosas criminales, pero dentro del contexto de ese tiempo era lo que había que hacerse. No es excusa, no es justificación, pero habían chilenos del MIR, de grupo ultraizquierda en Europa, comprando armas, moviendo explosivos, adiestrando para volver a Chile a matar gente. Es una guerra subversiva, no importa de dónde venga. Yo pertenecí a lo que ahora se considera, a lo que ahora lo veo mirando hacia atrás, también lo que se podría decir un grupo de terroristas de derecha. No disfrazada, pero cubierto con una manta de legalidad, cubierto con una manta institucional, formada de oficiales de diferentes instituciones, ejército, armada, fuerza aérea, investigaciones, carabineros, civiles, pero todo gente en un principio, en un inicio de unos ideales en extremo elevado. No voy a decir que no había gente que veían a los servicios de inteligencia, y no solamente DINA, los otros servicios de inteligencia militar igual, donde personas de un carácter no muy bien formado, que le gustaban infligir dolor sobre otros. Eso sucede, desgraciadamente sucede. Y que sucedió en Chile, obviamente sucedió en Chile. ¿Qué actitud asumir frente a quien ha sido capaz de confabular asesinatos? ¿Qué pensar de quien en el pasado, según confiesa, fue un leal agente de la policía secreta más temida de Chile y hoy está dispuesto a incriminar a sus jefes sin temor? Nada permitía anticipar el futuro que este gringo nacido hace 50 años en Waterloo, Iowa, Estados Unidos, tendría más adelante en Chile. El sino de Michael Townley, no obstante, parecía ser la violencia. En 1957 su padre es destinado al país más lejano en Sudamérica para abrir una planta de automóviles Ford en Casablanca. Entonces Townley tenía 14 años de edad y era el mayor de 3 hermanos. La familia se embarcó para arribar a Valparaíso el 7 de abril de 1957, cuando en Chile Carlos Ibáñez del Campo concluía tormentosamente su segundo periodo de gobierno. Lo primero que vi en Chile fue violencia. Y cuando nosotros venimos como familia a Estados Unidos, venimos en un barco, la Santa María creo que fue el barco, y durante todo el viaje mi mamá nos leía la historia de Chile, un país de república democrática, de los mejores historias de Sudamérica. Y llegamos, abro la puerta como a las 7 de la mañana, lo primero escucho es tiroteo. La cosa se agrandó y al terminar ese episodio, creo que según lo que se decía en esa época, 200, 300, 400 personas murieron. Pese a que sus padres y hermanos abandonaron el país, Michael Townley se radicó en Santiago porque había contraído un compromiso sentimental luego de abandonar sus estudios.
Un amor apasionado fue el que se apoderó de Michael Townley y Mariana Callejas y el que los llevó a casarse el 22 de julio de 1961. Mariana Inés Callejas Honores, la última de 5 hermanos, nació 10 años antes que su nuevo amor norteamericano en Rapel, en la 4ª región. ¿Quién fue Mariana Callejas para usted en ese minuto? Una mujer fascinante. Una mujer que había vivido en Israel, que había vivido en Estados Unidos, que tenía una mente amplia, abierta, muy leída. Un factor cultural en la sociedad chilena es que no estamos acostumbrados a que el hombre se case con una mujer mayor. Para usted... Problema de ustedes, diría yo. Los chilenos están acostumbrados ellos a mandar en la casa. ¿Qué pasaba en el nivel de decisiones, por ejemplo? Yo creo en la vida nuestra, entre Mariana y yo, en casi todo lo que era decisión diaria, decisión de lo que se hacía. Yo llevaba los pantalones y no había diferencia en ese sentido. En lo que eran decisiones grandes, que vamos a ir a Estados Unidos y vamos a estar allá un par de años, pero vamos a volver a Chile, no era cuestión de decisión. La Mariana iba a volver a Chile, punto, se acabó. La vida de los Townley Callejas en Florida fue de relativa normalidad, aunque no fácil. A los 3 hijos de Mariana se sumaron 2 aportes de la propia pareja. Conservarse estable con una familia de 5 hijos en Estados Unidos es muy apreciado. Nunca lo recriminaron, ¿eh? Una cosa es ¿de qué sirve recriminar? De que han estado... me aceptan a mí. Pueden estar totalmente en desacuerdo con cosas que he hecho, cosas en lo cual he estado involucrado. Pero eso no quita del hecho de que de mis padres soy su hijo, de mis hijos soy su padre, y el querer no tiene nada que ver con el estar de acuerdo o desacuerdo con los hechos. ¿Usted piensa que para ellos usted no fue un criminal, que ellos no vieron en este hombre que preguntárselo a ellos, que rompía los valores que se le habían entregado? Si ellos piensan que soy un criminal o no, eso no está en mí responderle eso. Llegó 1970 y en Chile las elecciones presidenciales favorecían al candidato marxista Salvador Allende. Ella volvió con los niños poco después de la elección y me dejó ahí de las elecciones de donde salió elegido el señor Allende. Y quedamos en que yo me quedaría atrás para vender la casa, para mover las cosas, cambiarlo y hacer lo necesario para poder volver. Usted dice que era un hombre tranquilo, ajeno a la política. Sin embargo, fue y se ofreció a la CIA. ¿Por qué? ¿Qué pretendió? ¿Cuál era el propósito de todo esto? Vamos a suponer por un momento que usted es de una formación democrática, que a usted le han dado en la cabeza toda su vida juvenil, del cuco de los comunistas, los cucos del marxista, la bomba hidrógena y todo lo demás. Y de repente a usted le dice, mira, usted va a ir a un país donde se acaban de elegir un gobierno marxista, comunista, eso de los cucos grandes. ¿Y yo me ofrezco para espiar en ese país? No, yo no me ofrecí para espiar. ¿Cuál era la oferta? En el año 1970, cuando sabía que volvía a Chile, abrí la guía telefónica, busqué bajo CIA. Hay un teléfono aquí. Levanté el teléfono, marqué y le dije al señor que yo volvía a Chile, que mi señora y mis niños iban a Chile. Y como había un gobierno marxista entrando en Chile en ese momento, me ofrecí como persona que, si necesitaban dejar documentos, dejar información, que si alguien necesitaba un lugar donde ir o donde estar, yo iba a estarme en Chile. ¿Usted sabe dónde va a encontrarse? Mire, en este momento no sé. Pero yo, como todo ciudadano requerido, me inscribo en la embajada, en el consulado. Si me necesitan ubicar, ubíquenme ahí. A pesar de todo, ya en Chile, nos dice Michael Townley, no se vinculó a ningún partido político.
debió pasar un año antes que las fuerzas opositoras al gobierno de Salvador Allende contaran con el norteamericano entre sus filas. En el 72 llegaban las bombas lacrimógenas por todos lados. Vi a un anciano, a un grupo de pacos, unos tipos grandotes, golpeándole a un pobre anciano que hacía nada más que con un cucharón golpear a una cacerola. Ahí por Providencia, cerca de Manuel Montt. No, más arriba, perdón, un poquito arriba, pero Olivia. Y eso fue como algo ya. Y no puedo quedarme al margen y mirar esto. Vivo aquí, me radiqué en Chile y estaba quedando la escoba y era hora hora de los cubos, como se dice. Hora de ya. O me opongo, o soy neutral, o mejor me voy. Hemos conocido el primer segmento de esta entrevista exclusiva a Michael Townley que ha realizado el periodista Marcelo Araya. Marcelo, ¿cuál fue su primera impresión cuando lo conoció? ¿Fue difícil traspasar esa barrera de lo desconocido, de enfrentar a un personaje que ha cometido crímenes? Juan Guillermo, voy a recurrir de nuevo a la historia de cuando construimos ese reportaje del caso Letelier hace 2 años. En esa oportunidad intentamos una entrevista con el general Manuel Contreras. Fui personalmente hasta el hospital militar. Fue una entrevista de aproximadamente 2 horas sin cámara en forma reservada. Y recuerdo que él me señaló que si me encontraba alguna vez con Townley, tuviera mucho cuidado porque era un hombre peligroso, era un hombre traicionero y muy desagradable. Con esos antecedentes viajé a Estados Unidos. Viajé junto a Juan Carlos Segovia y Esteban Medel, los camarógrafos, para ver si lográbamos en ese primer intento establecer un contacto. Recibimos el contacto telefónico. El nombre clave era Freddy, un personaje que me iba a retirar del hotel, ahí en Miami. Llegó el personaje, me trasladó por espacio de 3 o 4 horas por las carreteras de Florida, hasta que de repente llegamos hasta un hotel muy lujoso. Entramos al lobby y ahí estaba este personaje maceteado, más obeso, más viejo, pero indudablemente era Michael Townley, personaje que provocaba ese temor. Pensé en un momento, estoy frente al hombre más buscado, al hombre más peligroso. Pero en el primer encuentro hubo una acogida que indudablemente no respondía en absoluto a lo que me había señalado Manuel Contreras. Y por lo que hemos apreciado, cuesta conciliar la idea de un criminal con su entrevistado hasta este instante, Marcelo. En la siguiente etapa, Michael Townley nos va a mostrar sus primeros pasos clandestinos y conspiradores en la vida política de Chile. Un alto y ya regresamos. Michael Townley, las confesiones de un asesino en esta edición extraordinaria de Informe Especial. Marcelo, en este contacto que usted tuvo con él, ¿acepta su condición, esa carga tremenda de reconocerse como un criminal? Y aunque no quisiera reconocerse como criminal, Juan Guillermo, lo importante es conocer o entender que él tiene una doble carga. Además de la moral, la carga física. Y eso lo evidenciamos en las diferentes medidas de seguridad que fue adoptando. Nos pedía, entre otras cosas, que no señaláramos fechas, no señaláramos lugares, pero también nos cambiaba cada 2 o 3 horas del lugar donde nos estábamos encontrando para hacer el reportaje. Indudablemente que él tiene esa carga moral y física, como le señalaba, respecto del temor tremendo de haber cometido crímenes y que hoy día está en pos de una venganza, sea de uno u otro sector, pero él está viviendo en función de eso. Muy bien. Conozcamos entonces cómo Townley ingresó a la DINA y sus primeras actividades en nuestro país. Alrededor de 2 horas ha demorado la pausa luego de la primera parte de la entrevista. Townley es obsesivo por la seguridad y nos pide un nuevo lugar de reunión. Una caminata permite a nuestros camarógrafos chequear el área y confirmar que el mundo es indiferente e ignorante a esta entrevista. El ex agente lo ha dispuesto todo y previendo que antes de 24 horas deberemos despedirnos por las mismas razones de seguridad, asume que el interrogatorio que le espera será más extenso y sin pausas. Michael Townley está preocupado. Insiste que el general Contreras cuenta con personal incondicional y que esta entrevista podría traerle muy malos momentos.
bien teme ser reconocido por algún cubano. Su memoria hurguetea nerviosamente el periodo que quedó pendiente. Exige que nos ubiquemos en el contexto de la época. Salvador Allende es el primer marxista que llega al poder por vía de elecciones libres, pero con solo 1/3 de los votos. Hay 2/3 que no desean sus transformaciones. Poco a poco, el caos se va apoderando del país y las instituciones van cayendo en crisis. Escasez, inflación galopante, descontento y violencia, nos dice, es el tono de convivencia de los chilenos. El retorno de Mariana Callejas había ocurrido justo un día antes del asesinato del comandante en jefe del Ejército de Chile, René Schneider, ejecutado por un comando ultraderechista ese 22 de octubre de 1970. Tras su arribo anticipado al de su marido, esta se abocó de inmediato al trabajo de resistencia al gobierno de Allende. Había contactado con jóvenes del movimiento derechista Patria y Libertad, dirigido por el abogado Pablo Rodríguez. Él, por su parte, retorna a Chile el 8 de enero de 1971. Mariana se incorporó al Patria y Libertad y yo seguía en Patria y Libertad. Nazi no soy, ni nunca he sido, ni nunca seré. Sin embargo, trabajó con ellos. Trabajé con ellos, trabajé con gente de la democracia cristiana, trabajé con gente del Partido Conservador, trabajé con el Partido Nacional, con todos. Entre las misiones más recordadas de la pareja Townley-Callejas durante la Unidad Popular se señala la puesta en el aire de Radio Liberación. Esta consistía en un radiotransmisor instalado en un Austin Mini de propiedad de Michael Townley. Ambos salían a recorrer las calles del Barrio Alto y cada 5 minutos emitían proclamas anti-allendistas, interfiriendo las frecuencias de las radios convencionales. La radio me fue entregado y honradamente no me acuerdo a quién. No me acuerdo. Eso vino, no creo que vino de gente de Patria y Libertad. Alguien que tenía, inclusive la radio no funcionaba. La presentación formal de la emisora estaba a cargo de Mariana Callejas. Empezamos a las 8 de la noche, de nuevo a las 8:30, de nuevo a las 9, de nuevo a las 9:30. 5 minutos. 5 minutos de transmisión. Me acuerdo una vez inclusive estábamos con hambre y paramos en el Pollo Stop. Y la programación estaba grabada, estaba en cinta. Y era nada más apretar un botón y se transmitía. Y mientras que comían el pollo, transmitimos de ahí mismo. Los espacios incluían comentarios extractados de los discursos de connotados políticos como el del extinto mandatario Eduardo Frei Montalva o el de los trabajos de periodistas destacados como Hermógenes Pérez de Arce. Yo no tenía acceso a la información que el señor Pérez de Arce o otros periodistas habrían tenido. Le dije, usted tiene algo, escribe algo que usted quiere que salga en la radio. No es ninguna cosa especial, no es ninguna cosa fuera del mundo. Cualquier radioaficionado pudiera haber hecho exactamente lo mismo. Mucha gente podría decir solo a ellos se le ocurría, una locura en el fondo. ¿Pero por qué locura? Usted es un periodista en el día de hoy. Si a usted le dicen, mira, todo lo que usted diga en el futuro, por el próximo mes va a ser censurado, usted va a decir, va a hablar, va a opinar solamente lo que nosotros le permitimos. ¿Usted aceptaría eso? ¿Cuáles eran los límites morales que tenía usted en su lucha anticomunista, su lucha contra el gobierno de la Unidad Popular? Dentro de las cosas sensacionales que pensábamos hacer, había un tremendo lechero de la Unidad Popular en el cumbre de del Cerro San Cristóbal, que se veía en todo Santiago. Y teníamos la idea de volar las bases para que cayera. Y fuimos arriba y lo estudiamos y lo miré de todas partes. Y di cuenta de que había parejas que se sentaban bancas por debajo. Y de volarlo existiría demasiado peligro en que cayera el asunto encima de gente. No lo hicimos. Ese era un plan mayor, digamos. ¿Hubo cosas menores que sí volaron? En la época de la Unidad Popular no. Pero no hice cosas con explosivos. ¿Entrenó usted a los jóvenes del Patria y Libertad? ¿Entrenar? ¿Enseñarle técnicas? ¿Uso de armas? No, uso de armas no, yo no tenía armas. ¿Molotov? Molotov, sí. Molotov fabriqué. Nosotros fabricamos los Molotov, los teníamos en caja y gente venía a buscarlos.
¿No cree que era un acto inmoral ese? Era un acto al nivel de las actividades de miles y miles y miles de personas en Chile. ¿Usted no se acuerda de los buses encendidos por izquierda y derecha? Para comienzos de 1973, la crisis política, social y económica en el país se hace intolerable. Los medios de comunicación opositores, en particular las radioemisoras, son continuamente clausuradas. Canal 13 de televisión juega un singular papel frente a los medios estatales, por lo cual la señal audiovisual de su filial en Concepción comienza a sufrir intercepciones. Un comando perteneciente a Patria y Libertad intenta eliminar las interferencias y en la operación resulta muerto por asfixia un pintor, Jorge Enríquez González. Llegué allá, una vez detectada la ubicación, el lugar, llamamos a un grupo de gente de Patria y Libertad en Santiago. Ellos vinieron, ese es el lugar, ahí está. Y la intervención se hizo a un grupo de jóvenes de Patria y Libertad. O sea, usted no se atribuye ese homicidio. No acepta el cargo, porque hasta hoy día está el cargo en contra suya. No, no acepto el cargo. Usted no intervino de ninguna forma en eso. Yo pasé la información de dónde provenía la intervención electrónica, lo pasé tanto a personeros de la Universidad Católica como al grupo, el comando, si quiere llamarlo así, de Patria y Libertad. Toda la familia Townley Callejas se reunió una vez más en Miami, donde intentaría rehacer su vida. Sin embargo, antes que se cumplieran 6 meses, ocurrió en Chile lo que tanto ansiaban desde su perspectiva política: el golpe militar. Salimos a comprar una botella de champaña. Teníamos algunos amigos chilenos en Miami y a festejar en la calle. Salió la mitad de Miami, lo que era la Miami Latina en ese momento. Salieron gente a la calle, todo el mundo tocaba la bocina. Felicidad. El país vivía bajo un clima de gran tensión tras el golpe militar. Los estados de excepción y los bandos constituían la ley. La Junta de Gobierno, conformada por el general Augusto Pinochet, el almirante José Toribio Merino, el general Gustavo Lee y el general director César Mendoza, por Carabineros de Chile, representaban la autoridad de facto. Para entonces, la familia Townley Callejas había regresado a Chile, siendo Mariana la primera en hacerlo. De acuerdo a los registros de Policía Internacional, Michael Townley nunca ha ingresado a Chile, por lo menos en esas fechas que él indica. Como ya se hacía un hábito en él, usó otra identidad. Townley era ahora Kenneth Angel. ¿Y él existe? Sí. Kenneth Angel. Sí, persona real. Muy buena persona. Y ha salido perjudicado, me imagino, suficiente con un acto de amistad. ¿Él sabe en qué ha sido involucrado su nombre? Si no me equivoco, me consta de que el FBI lo interrogó y cualquier cantidad de cosas. Es una persona muy simpático, buena persona, de quien yo me aproveché de él para poder volver a Chile. El 12 de noviembre de 1973, de acuerdo a la propia declaración del general en retiro Manuel Contreras Sepúlveda, este asumió la dirección de la DINA, pese a que a la fecha él era solo coronel, sin ser director titular. La organización de carácter secreta centralizó en ella las operaciones de inteligencia en Chile por sobre la de las instituciones armadas, pese a que éstas eran dirigidas por oficiales que ostentaban grados superiores a los de Contreras Sepúlveda. La DINA fue creada por el Decreto Ley 521, debiendo responder a la Junta de Gobierno al comienzo y directamente al general Pinochet más tarde. A comienzos de 1974, la DINA estructuraba sus cuadros. Según Townley, sin saberlo, él era ya conocido para uno de los oficiales de la DINA. El comandante Pedro Espinosa Bravo, oficial de inteligencia durante la Unidad Popular, trató inútilmente de detectar las instalaciones de Radio Liberación. Al saber que Townley era el personaje que buscaba y que había retornado a Chile, se interesó en él y lo contactó directamente en su casa. Y así es como conocí en ese entonces el comandante Espinosa.
Y después formamos amistad, conversamos, hablamos, fíjese, del punto de vista de él durante la Unidad Popular, del punto de vista nuestro de la Unidad Popular, para tomar un par de pisco sour y nosotros comimos en la casa de él 1 o 2 veces, él con su señora comió en la casa nuestra 1, 2 o 3 veces y empezamos formando una amistad. A Comandante Espinosa, a él le conocí totalmente ajena, nada que ver con Dina, nada que ver, sino una relación social que se empezaba a desarrollar ahí por abril-mayo del año 74. ¿Por qué usted ha buscado estas 3 fechas diferentes? O sea, ha hablado de noviembre, agosto. Cuando yo entro a una relación más formal en la DINA, es noviembre. Vengo a Estados Unidos a principios de diciembre a hacer compra electrónica de elemento electrónico de contra inteligencia electrónica. Equipo para detectar a micrófonos ocultos, a radiotransmisores ocultos en una habitación. ¿Dina para usted era una mejoría económica en alguna medida? Los sueldos que pagaba Dina nunca fue un sueldo de lujo, nada por el estilo. Inclusive, digamos, por eso se incorporaron a mi señora, a la Mariana. Ella fue incorporada también a la DINA. Claro, para que hubiera un ingreso suficiente para mantenernos, es lo mínimo. El general Manuel Contreras dice que usted era un simple informante que debía someterse a un agente. Un informante se supone es una persona que recolecta información del trabajo actual en donde está, recolecta y surrepticiamente lo pasa al servicio. La DINA tenía una estructura determinada y de acuerdo a eso el general Contreras afirma que usted no era agente de la DINA porque no poseía la credencial que lo acreditara. Ese es falso, sí lo tenía. Mi señora tenía, yo tenía, la tarjeta mía fue robada de mi casa 2 días antes de ser ilegalmente expulsado de Chile. La tarjeta de mi señora lo tiene el FBI, fue introducido como evidencia en el caso Letelier, fue proporcionado al Corte Suprema durante la extradición, la petición de extradición de General Contreras ahí por el año 79-80. También lo tiene facilitado la Corte en Chile ahora. Hay salvoconductos que están entrados en evidencia en el caso del Mitro Bañados. Es falso. ¿Cómo fue usted asimilado dentro de la DINA? ¿Quién fue el mando que se le puso sobre usted? Desde un principio, en las primeras instancias, mi mando inmediato fue comandante y después coronel Espinosa. Coronel Espinosa me pasó o me asignó, si quiere decirlo así, a entonces mayor Iturriaga, Eduardo Iturriaga Neumann. ¿Y qué área manejaba él? En esa época, comandante Iturriaga tenía a su cargo el exterior. Y durante toda mi época, o toda mi carrera, si lo quiere llamar así, en DINA, comandante Iturriaga fue mi superior directo. ¿En qué circunstancia usted conoció al general Manuel Contreras? Creo que la primera vez que me la presentaron fue en el cuartel general, en el último piso de arriba, después del viaje a Estados Unidos con la compra de los elementos de contrainteligencia electrónica. ¿Cómo logró la confianza de él? ¿Cómo logré la confianza de él? ¿Sí? Una pregunta sin respuesta. No es que nunca busqué lograr la confianza de él. Me asignaban trabajos, cumplía con mis trabajos, como cualquier otro oficial. Llegaba adelante coronel Contreras y era cuadrarme, saludar y esperar orden. Enero de 1975, la situación personal de Michael Townley se encuentra prácticamente consolidada. La mejor evidencia de ello, en claro desmentido a los dichos del general Contreras, es que la DINA adquiere una casa-mansión en Locurro para la voluminosa familia del agente Wilson y sus operaciones más secretas. La justicia argentina asegura que los conocimientos en electrónica y explosivos de Townley habrían sido demostrados en el asesinato del general Carlos Prats y su señora. Townley rechaza la idea de su participación en el crimen, pero asegura que gracias a él, el coronel Contreras reafirmó su autoridad en la DINA por sobre sus detractores. Wilson, Enyart o Townley, o como se llamara en esa época,
jamás ha aceptado el cargo del crimen de Buenos Aires hasta hoy. Aún así, su vida cambió desde la instalación de la familia en la casona de Locurro. Ese privilegio, digamos, que no se le otorga a ningún otro oficial, tiene que haber habido una gran confianza. Es que usted está tomándolo como si él me compró una casa. La idea fue de tener una agrupación, una entidad, una brigada de la confianza de Coronel Contreras, bajo el mando, si no directo, muy cercana directamente a su control, a través de Coronel Espinosa, a través de Mayor Iturriaga, comandante Iturriaga ya, en lo cual no intervenía más de la jerarquía normal interna de la DINA, o sea, una entidad secreta bajo el control y para el uso del señor director. ¿Qué es lo que es PROCIN? PROCIN fue una sociedad que creé aquí en Estados Unidos primero y íbamos a incorporar igualmente en Chile como una fachada. Bajo ese nombre se compró la casa Locurro. Exactamente. ¿Y Se iba a firmaron? comprar por una sociedad jurídica, una sociedad formada. Y los firmantes son los señores Castro Castañeda y Schmidt-Menz. ¿Quiénes son esos personajes? Diego Castro Castañeda fue el nombre de chapa de trabajo en el servicio DINA. ¿De quién? Don Eduardo Iturriaga Neumann funcionaba con ese nombre y también era conocido como Don Alías. ¿Y el señor Schmidt-Menz? Se fue Rolando Acuña, fue abogado, personero jurídico para el servicio DINA. ¿Qué otros recursos se le asignaron en esa oportunidad? ¿Vehículos? ¿Personal? En un principio había un sargento de carabineros. Yo lo conocía del nombre de Robinson, era un hombre de toda confianza de Coronel Espinosa. Héctor era cabo de Infantería Marina. Esteban era sargento en el ejército. Y Alejandra Damián, empleada del Ministerio de Defensa Nacional. Todo personal regular, no en retiro, digamos. No, toda persona en servicio activo dentro de su rama. La situación de la Casa de Villa Naranja en Locurro se encuentra absolutamente esclarecida por el ministro Adolfo Bañados. A través del interrogatorio del propietario anterior, Miguel Vidaurre, le fue posible establecer que esta fue adquirida, según la escritura, el 6 de junio de 1975 por Diego Castro Castañeda y Rodolfo Schmidt-Menz. De igual forma, el ministro sumariante incautó decenas de cheques firmados por el general Manuel Contreras para las operaciones de DINA. Con uno de ellos se pagó la casa ocupada desde comienzos del 75 por Townley y su familia. En la medida que transcurre la entrevista, van surgiendo nuevas situaciones sobre las cuales nuestro interlocutor se resiste a detallar. Uno de esos episodios lo vivió junto a la propia Mariana Callejas, su esposa. Se trataba de la Misión México. Exacto, ahí por febrero del año 75. ¿Quién le encarga ese viaje? Ese fue directamente encargado en la oficina del director del servicio, de DINA. O sea, el general Contreras le pide a usted que Coronel viaje. Contreras en ese momento me ordena, me pasa el dinero para el viaje. ¿Cuál era la misión? La misión era intervenir en una reunión de partidos socialistas en Ciudad de México y específicamente buscar la muerte o el asesinato de Carlos Altamirano. Eliminar personas. ¿Estaba usted dispuesto a aceptar esto? Lo acepté. Lo aceptó. ¿Por qué? Me había subordinado al mando de la institución a la cual me entregué a trabajar. Yo no podía saber de todo, no era mi posición tomar decisión o tomar una posición sobre cada orden que recibía, sino cumplir en lo posible las misiones encomendadas. ¿Y tan simple fue esta decisión, asumir en transformarse en criminal? La definición de criminal lo acepto, que confesé a un crimen. Yo no me consideraba como criminal. ¿Dentro de qué contexto valórico lo aceptaba esto? Que en ese momento se estaba en una guerra y yo era parte de una fuerza armada que estaba peleando una guerra antisubversiva. Primero en Miami y luego en New Jersey, el matrimonio intenta establecer una relación con un grupo cubano. Se trataba precisamente del Movimiento Nacionalista Cubano, MNC, una organización naciente pero de carácter terrorista hasta entonces poco conocida.
Dos de sus miembros líderes, Guillermo Novo Sampol y José Dionisio Suárez, ambos entrevistados por Informe Especial en años anteriores, habían estado ya en Chile. Usted llegó a Miami y contactó con una persona. ¿Quién le entregó ese contacto? ¿Quién le informó a usted que existía esa persona? De don Pedro Espinosa me mandó a contactar con un señor croata. Y el señor croata me sugirió hablar con el señor Felipe Riveros, que era el jefe ideológico del movimiento nacionalista cubano. Desde un principio nos dijo: yo no soy persona de la parte operativa, usted tendría que hablar con Guillermo Novo, yo le llamo, le solicito si está dispuesto a recibirlos, y si está dispuesto a recibirlos, ustedes tendrían que ir a New Jersey, cosa que hicimos. Entiendo que no le creyeron en un principio. ¿Los cubanos? ¿Sí? No, por supuesto que no. ¿Qué pasó? Nos citaron para una reunión el día siguiente en el motel donde estaba alojado. Apareció Guillermo Novo con Suárez y Dionisio Suárez y con otro muchacho, creo que se llamaba Armando Santana, si no me equivoco. Y entraron a la habitación, estaba armado. Dionisio Suárez se sentó en un sofá y mi señora estaba conmigo y nos mantuvo los dos a punto del cañón de un Colt 45 durante casi 4 horas. Y yo tenía un contacto en la misión militar en Washington y al final llamamos a ese señor. Ellos tenían el teléfono de la embajada en Washington. Ellos llamaron, pidieron hablar con la persona cuyo nombre yo les había dado. Hablaron con él y hasta felizmente quedaron satisfechos con confirmar que efectivamente éramos de Chile, éramos de DINA, éramos conocidos en Chile y no éramos de la CIA. Pero a pesar de las dificultades, los cubanos finalmente aceptaron, porque la DINA les ofrecía algo con lo que ellos jamás podrían contar. Así como después ocurriría también con los italianos, el apoyo amplio de todo un Estado. El mismo día de la reunión, en lo cual no tenía encañonado ahí con un 45, en la tarde hubo otro miembro del grupo, quien nunca le conocí, quien me pasó una bolsa de papel y dentro de la bolsa de papel había cordón detonador, había detonante, había C4, explosivo C4 y había detonadores. De esta forma, Michael Townley, Mariana Callejas y el cubano Virgilio Paz viajan juntos a México con la siniestra misión de eliminar exiliados chilenos, encabezando la lista Carlos Altamirano. Sin embargo, llegan tarde. Ninguno de los dirigentes se encuentra. Pero lejos de provocar indignación en las altas esferas de DINA, curiosamente, los 3 son autorizados para permanecer por casi un mes en la región. En la misión a México, la orden estaba, si no se encontraba Altamirano o Teitelbaum o las personas que el director quería que se eliminaran, que deberíamos estorbar a la reunión, esta reunión de partidos marxistas socialistas, de cualquier forma que era posible. Esto es uno de los fuertes de la defensa del general Contreras, que dice: ¿cómo nosotros vamos a enviar a una persona que llega hasta México, llega tarde? Porque esa no era la misión sola. Se había ya abierto una relación con la empresa AID en Fort Lauderdale, en Florida. Había la posibilidad de diseño de ciertos equipos, habían ciertos tipos de walkie-talkie, de radio, que se llevaban a su vaquera debajo de la ropa. Se diseñó y se fabricó una transmisora dentro de la cartera de una mujer escondida, con el micrófono en la parte exterior que no se veía. Se mandó a hacer muchas otras cosas que ir a México. Pese a todo, el agente norteamericano de la DINA cuenta con toda la confianza del general Manuel Contreras, según afirma, y es enviado a nuevas misiones a Europa. Algunas de ellas tienen que ver con el seguimiento de personajes importantes, como el actual presidente de la República, Patricio Aylwin. En el año 75, que don Patricio Aylwin vino a Europa, a Alemania en específico, a atender un
una sesión del Parlamento alemán y llegó un oficial de Chile siguiéndolo para seguir sus pasos, saber los contactos, saber mantener lo que hizo, lo que hacía, con quienes se contactaba, etc. Pero no solo oficiales del ejército colaboraron con Townley. Bien lo hizo un ex sindicalista demócrata cristiano, a quien apreciamos aquí rehuyendo a la prensa en los tribunales de Santiago. Yo lo conocía como Pedro Rojas, Guillermo Riveros. Él proporcionaba copias de minutas de las diferentes reuniones de trabajo de los grupos en exilio, de la Democracia Cristiana, Partido Comunista, Socialista, MAPU, Radicales, etc. ¿Él era un informante pagado? Pagado en que se le daba sueldo, se ayudaba con los gastos, se le ayudaba. Él mudó de un pueblo en Alemania a Frankfurt, donde estaba más centralizado y donde podía funcionar mejor en proporcionar información. Se le proporcionó un automóvil. En el sentido de informante pagado, no, yo diría un informante reembolsado por sus gastos. El 6 de octubre de 1975, en Roma, Italia, atentan contra las vidas del ex vicepresidente de Chile, Bernardo Leyton, y su esposa, Anita Fesser, quienes se encontraban radicados en ese país. Pedro Rojas o Guillermo Riveros, nosotros lo utilizamos para indagar del paradero de Bernardo Leyton. Y efectivamente en los días antes del intento de homicidio, Guillermo Riveros le hicimos llamar al departamento de Bernardo Leyton. Pedro Rojas pensaba que lo que se buscaba, lo que se iba a hacer era asustarle a Bernardo Leyton. No imaginaba que querían matarlo. No, yo no creo que él supo eso nunca. ¿De qué manera usted tuvo participación en esto? Mis instrucciones en ese momento eran ubicar la persona de Bernardo Leyton y, en Italia, y solicitar la asistencia del movimiento de la Vanguardia Nazionale, un grupo de ultraderecha italiano, encabezado por un señor en esa época la conocía como Alfredo De Stefano, y solicitar la asistencia y la ayuda de ellos, igual como a los cubanos en Estados Unidos, pero esta vez en la eliminación de Bernardo Leyton. ¿Quién le dio esa instrucción a usted? Eso fue Eduardo Iturriaga Neumann. ¿En qué medida era un enemigo para el gobierno militar Bernardo Leyton? Se hablaba de la posibilidad de una unión política del Partido Demócrata Cristiano y el Partido Comunista Italiano, lo cual habría sido el primero en el mundo, y se consideraba una persona altamente respetado dentro de la política tanto italiana como chilena, respetado por la democracia cristiana y respetado por el Partido Comunista, era Bernardo Leyton. El general Contreras indica que esta es un poco de imaginación suya, de que el grupo neofascista jamás fue relacionado con la DINA, no pudo haber sido contactado. ¿Me puede formular la pregunta? Porque un poco no puedo creerlo. Los italianos vinieron a Chile con grandes planes y bastante gente. ¿Cuántos eran? Como 10. Fueron alojados en departamentos proporcionados en la Torre de San Borja por DINA, bajo las instrucciones de general Parera, Carlos Parera. Su nombre de chapa en DINA fue Cristian Don Cristian. Fueron enviados a Perú, si no me equivoco fue a través de Argentina y Bolivia, ahí por el año 77, creo que fue, o fines de 76 de nuevo, a hacer inteligencia
sobre las ubicaciones de diferentes grupos y unidades peruanos. En esa época estábamos a punto del aniversario de la Guerra del Pacífico y las relaciones militares, por lo menos entre los dos países, estaban muy tensos. Los peruanos se habían estado armando con centenares de tanques rusos y había un real temor y hubo varias operaciones de las intenciones, del armamento, la postura del armamento, calidad, etc. Alfredo Di Stefano, o Stefano della Chiae, es el nombre del líder del grupo neofascista Vanguardia Nazionale con el que había contactado Townley por solicitud del propio Manuel Contreras. Él tenía relaciones y contactos directos con Manuel Contreras, que había tenido contactos con Manuel Contreras en Europa, en España, en persona. Y según lo que dijo el señor Chiae, una reunión entre él, Coronel Contreras y General Pinochet en España. ¿Cuándo fue la muerte de Franco? Sí, cuando el General Pinochet estuvo por los funerales de Franco. La defensa del general Manuel Contreras también, por supuesto, ha desconocido toda vinculación con el grupo neofascista. Es más, el exdirector de la DINA ha llegado a afirmar que jamás efectuaron operaciones en el exterior, salvo para obtener informaciones. Este documento, fotocopia del original que posee el fiscal italiano Giovanni Salvi, quien investigó el caso Layton para la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Roma, es categórico, según Townley. El objetivo del documento es aclarar sobre pedido de aumento del presupuesto. Proviene de DINA, lleva la firma de don Manuel Contreras Sepúlveda, saluda a vuestra excelencia y va dirigido al señor excelentísimo señor presidente de la República. En atención a lo convenido con vuestra excelencia, especifico las razones por las que considero indispensable solicitar una partida adicional de $600.000 en el presupuesto de esta dirección para el año en curso. Punto 1. Aumento del personal de la DINA adscrito a las misiones diplomáticas de Chile. En total 10 personas, 2 en Perú, 2 en Brasil, 2 en Argentina, 1 en Venezuela, 1 en Costa Rica, 1 en Bélgica y 1 en Italia. El punto 2 del documento. Y me voy a quedar con este punto, que considero el más importante. Gastos adicionales para la neutralización de los principales adversarios de la Junta de Gobierno en el exterior, especialmente en México, Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Francia e Italia. La descripción de actividades desarrolladas tanto en Chile como en el exterior en este segundo segmento de la entrevista exclusiva a Michael Townley. Este documento que acabamos de presenciar en el final de este segmento, Marcelo, parece evidenciar algunas acciones externas. Así es, Juan Guillermo, aparentemente. El problema es el siguiente. Michael Townley es para el general Manuel Contreras su gran acusador. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el ex militar es demostrar que este hombre pertenecía a la CIA y que todas las acciones que él desarrollaba eran en opción por la CIA y para infiltrarse dentro de la DINA. Es decir, la organización norteamericana estaría financiando sus actividades. Por eso es que este documento es muy importante en el sentido que demostraría que habían operaciones externas por parte de la DINA y que para ellas se destinaban importantes sumas de dinero. Bueno, la verdad es que cada palabra, cada nueva intervención de Townley nos vuelve a sorprender. Espérenos, sin duda el ex agente de la DINA tendrá mucho más que decirnos sobre estos episodios de los que él fue su principal protagonista. Para nadie es desconocido que Michael Townley fue sometido a procesos en Estados Unidos por la responsabilidad que le cabía en el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier y de quien lo acompañaba, Ronnie Moffitt. Sin embargo, hay otros procesos en los que se reclama su testimonio, Marcelo. Así es, Juan Guillermo, uno de los más bullados en este minuto es el que le corresponde o que lleva adelante la magistrada Violeta Guzmán en su calidad de ministro en visita para el caso de Carmelo Soria, el ex diplomático español. En esta materia, el norteamericano tiene mucho que decir, porque fue testigo presencial de su asesinato. Bueno, la muerte del diplomático español Carmelo Soria y otros crímenes nos revela ahora Michael Townley.
Durante 1976, la rueda implacable creada por el poder absoluto de la DINA continuaba rodando y aplastando todo intento de subversión contra el gobierno del general Pinochet. Se crearon nuevas brigadas, entre las cuales se contaba la Quetropillán, nombre con el cual el propio Townley bautizó a la suya. También fuimos conocidos otra vez como Unidad Agrupación Avispa, igual como PROCIN, PROCIN Limitada. Todos eran nombres de la unidad que yo mandaba, lo cual vuelve la pregunta sobre agente o informante. Yo mandaba una agrupación, después mandaba una brigada o una unidad, parte pero separada de la Brigada Mulchen. La Brigada Mulchen estaba formada de oficiales jóvenes, capitanes, mayor. Al final fue mandado por el mayor Guillermo Salinas. En su inicio estaban capitán Jaime Lepe, Jorge Belmar, Jorge Delmas, Armando Fernández, Larios. Había un clase, un suboficial mayor Aquebequi. En todo momento, Michael Townley nos ha querido referir que su causa fue leal, idealista y honesta, aun cuando haya comprometido crímenes. El asesinato del diplomático español Carmelo Soria Espinosa, por ejemplo, no tiene argumento justificable en el planteamiento de la seguridad militar. Su cuerpo fue hallado sin vida a metros de su automóvil desbarrancado en el canal El Carmen, en la comuna de Conchalí, supuestamente producto de un acto suicida. Sin embargo, el resultado de las indagatorias ordenadas por el tercer juzgado del crimen de Santiago, que reabrió el proceso después de 16 años del crimen, logró establecer que Carmelo Soria Espinosa fue secuestrado por sujetos vestidos de civil ese 15 de julio de 1976, a pocos metros de su oficina en Huelén con Providencia, y que esa noche fue trasladado a la casa de Vía Naranja 4925 en el sector Locur. Ese fue un operativo de la Brigada Mulchen. Ellos no tenían dónde llevarlo. Lo llevaron en su propio auto. Me informaron que le iban a traer a la casa, que si había un lugar en la casa, apartado de la casa, donde ellos lo podrían tener guardado. Obviamente fue ordenado desde el cuartel general. Llegaron, lo tuvieron detenido y como a medianoche lo mataron. ¿Usted estaba presente? Yo estaba en la casa. En el momento en que lo mataron, yo estaba en la casa, sabía lo que estaban haciendo. Había estado afuera, vi al señor Soria. Yo le he escuchado a usted que los trabajos de inteligencia que ocurren en todo el mundo se deben desarrollar buscando evitar las muertes, buscando evitar la crueldad. ¿Qué pasó esa vez? ¿No tuvo oportunidad de evitarlo? A mí no me consta que el señor Soria fue torturado. Yo no escuché gritos. Las veces que yo lo vi, estaba con las manos atados, estaba con los ojos vendados. Eso por sí solo es una tortura mental. Días después de perpetrado el crimen del diplomático español, Michael Townley debe viajar al Paraguay. Nos reunimos arriba en el faldero de Manquehue. ¿Y qué le dice el coronel Pedro Espinosa? En primer lugar, me pregunta si estaría dispuesto a aceptar de nuevo una misión al exterior. Y sin decirme más nada aquí, yo le dije que sí. Estaba Teniente Fernández con él en el mismo momento. La orden era ir a Paraguay, donde nos iban a proporcionar pasaportes paraguayos para proceder a Estados Unidos. Y de ahí Armando Fernández y yo íbamos a ir y se iba a cumplir una misión de la eliminación de Orlando Letelier. Así concretamente se lo pidió. Sí. Hay que eliminar a Orlando Letelier. Exacto. ¿Por petición expresa de quién? El coronel Espinosa en ese momento me está dando la orden.
O sea, uno está dentro de una jerarquía militar, uno no le pregunta, bueno, usted recibió este orden de Coronel Contreras, y está seguro que Coronel Contreras recibió la orden de otro fulano. No, usted reciba la orden de quien tiene derecho de mando superior a uno, y era Coronel Espinosa. En Paraguay deberían obtener pasaportes de esa nacionalidad y el visado correspondiente del consulado norteamericano bajo los nombres de Juan William Rose y Alejandro Romeral Jara. Sin embargo, el embajador de Estados Unidos, entonces en Asunción, George Walter Landau, entra en sospechas y rechaza las solicitudes, haciendo fracasar la operación y obligando a ambos agentes chilenos su retorno el 28 de julio. Townley prosiguió en sus tareas, pero de acuerdo a lo que él confiesa, ignoraba totalmente que el proceso continuaba desarrollándose. El 17 de agosto de 1976, la DINA envía a pasearse a Estados Unidos a los capitanes de ejército Rolando Mosquera Jarpa y René Riveros Valderrama, ocupando pasaportes chilenos legales pero con identidades falsas, Alejandro Romeral Jara y Juan Williams Rose, ocupados anteriormente en Paraguay. Obviamente, una operación para encubrir el desastre de Asunción. 8 días más tarde, el 25 de agosto, otros 2 agentes viajan a Estados Unidos. Son el capitán Armando Fernández Larios, de nuevo, y Mónica Luisa Lagos Aguirre, quien usaba el nombre Liliana Walker como Chapo. Ya por fines de agosto, primera semana de septiembre, a mí me llaman a Coronel Espinosa y de nuevo nos reunimos arriba en la faldera de Manquehue, y me dice de que creo que ya había ascendido a capitán, estaba justo en el momento de ascender a capitán a Fernández Larios, Armando, que él ya se encontraba en Estados Unidos y que había estado haciendo trabajos de ubicar la casa, el lugar de trabajo, y individualizar la ruta, los automóviles, o sea, hacer un trabajo de inteligencia preoperativo, que él tenía que volver por problemas de salud de un familiar y que necesitaba que yo me preparara para un viaje inmediato a Estados Unidos a recibir la información y de ahí proceder a solicitar una vez más la asistencia del grupo cubano, del movimiento nacionalista cubano, en Estados Unidos para ayudar en el asesinato de Orlando Letelier. El 9 de septiembre usted viaja a Estados Unidos. ¿Quién le proveyó del pasaporte? ¿Cuánto dinero le dieron? ¿Y quién le proveyó del pasaje? La cantidad de dinero que me dieron fue muy, muy baja. El pasaje me fue entregado, si mal no me acuerdo, por la persona que encargaba la sección de documentación en la DINA. Yo lo conocía como Tito. 2 días antes me habían solicitado una fotografía para pasaporte, lo cual entregué. Fui al cuartel, la entregué en la oficina de Coronel Espinosa. Llegué, creo que fue al mismo día anterior al viaje, o al mismo día del viaje. Retiré el pasaje y retiré mi pasaporte oficial chileno. ¿Dónde lo retiró? En la oficina de Coronel Espinosa. ¿Dónde estaba ubicada? En el cuartel general, en calle Belgrado. Sí. ¿Y los dineros? El mismo Coronel Espinosa me los entregó. ¿Usted no pagó ese pasaje? No, está pagado, comprado desde Exprinter. Y la gente de la DINA contacta primero en New Jersey a los cubanos, quienes sin gran entusiasmo aceptan participar, pero con la condición que sea el propio Michael Townley quien instale el artefacto explosivo. ¿Cómo se resolvió esto de que Vigilio Paz y Dionisio Suárez lo acompañarían? Ellos optaron al final por ese día. Había pasado el tiempo. La orden inicial que se había dado antes de ir a Paraguay era que en todo lo posible la muerte de Orlando Letelier aparecería como un evento callejero, un atropellamiento, un asalto callejero, una cosa así, pero una cosa que en lo posible pasara como un acto criminal o accidente y no un asesinato. Lo que se habló con los cubanos era en que todos sus gastos, los gastos en que se incurrieran en esto y los materiales prestados para la misión se les devolvería. A Virgilio y yo nos entregaron elementos explosivos, TNT y un poco de C4.
Virgilio y la gente del Movimiento Nacionalista cubano habían comprado un equipo de radio, de pager, igual que habíamos llevado a México. Prestaron el equipo de ellos para esta misión. ¿Quién preparó la bomba? Eso fue preparado por yo en presencia de Virgilio, con la ayuda de Virgilio y mientras que Dionisio miraba. ¿Usted debió adquirir nuevos elementos? Varias cosas en Washington que nos faltaban, cosas pormenores, unos interruptores y un contenedor contén para poner las cosas dentro, para amarrarlo. ¿Fácilmente adquiribles o no? Sí, por supuesto, en cualquier tienda. ¿Dónde la prepararon? En el cuarto de motel en Washington. O sea, no había temor entonces, por esta experiencia que usted dice. No, el armar la bomba no era problemático. Para que estallara un detonador eléctrico hay que ponerle una corriente eléctrica. Mientras que no le conecte la corriente al detonador, no explota. Lo que el C4 usted lo puede golpear con un martillo, lo puede pegar un balazo ahí mismo y no revienta. El TNT también es sumamente muy estable. ¿Cómo se trasladaron ustedes a este lugar? En el automóvil de Virgilio, desde New Jersey, tipo medianoche. Y sencillamente bajé del auto y me fui a pie por la calle. Cuando llegué al lado del auto de Orlando Letelier, me agaché al lado del auto, esperé unos minutos para asegurar que nadie iba a gritar o algo, y me extendí debajo del auto a poner la bomba. ¿Era tan simple para usted? Era un trabajo en extremo fácil. Sujetar, amarrar, irse. Ninguna de las cosas en esto es físicamente difícil. Lo podría hacer cualquier persona, usted, cualquiera. No es un trabajo difícil. Sí estaba en extremo nervioso, estaba con miedo. Era el momento de mover el interruptor que da la posibilidad de corriente llegar al detonador. Ese es el momento en el cual si va a haber un accidente, si va a haber una chispa eléctrica inesperada que revienta todo. Y obviamente es un momento de bastante preocupación y miedo. ¿Quién decidió que había que eliminar a Orlando Letelier por vía de un explosivo detonando con una bomba su automóvil? La decisión final en el lugar de lo acontecido fui yo, siguiendo la orden final de que el asesinato tenía que proceder, fuese lo que fuese. La defensa del general Manuel Contreras y la del brigadier Pedro Espinosa han buscado hacer incoherente la versión de Townley. Afirman que la bomba fue cambiada porque no es posible que ésta haya permanecido por tanto tiempo en el automóvil sin que se activara, si es que realmente estaba en buenas condiciones. De hecho, los Letelier recibieron en su casa, la noche anterior al crimen, al matrimonio Moffitt. Su automóvil se averió y Orlando Letelier le facilitó el suyo con el compromiso que lo pasaron a buscar a la mañana siguiente, ese fatal martes 21 de septiembre. Así recreamos el dantesco hecho hace 2 años en Informe Especial. A las 9:38 de esa mañana había gran tráfico aquí en la Sheridan Circle, esta rotonda rodeada fundamentalmente por residencias diplomáticas. Este fue el lugar escogido por los asesinos para llevar a efecto esa acción de sangre y terror en el vecindario. Aquí, precisamente, detonó el artefacto explosivo que hizo volar en pedazos el automóvil y también las vidas de Ronnie Moffitt y la del ex canciller chileno Orlando Letelier. ¿Supo del estallido? Esa misma mañana, después de haber conversado con Virgilio, sí. ¿Qué sintió usted en ese momento? Que la misión estaba cumplida. Estuve muy afligido con la muerte de la Ronnie Moffitt. En cuanto a señor Letelier, Orlando Letelier, eso lo había no aceptado, pero ese era el objetivo. Era un soldado en su lado de la pelea, yo era un soldado en el lado de mi lado de la pelea.
Y en ese sentido había aceptado que ese era de hecho lo que se buscaba. En ese sentido, el sentimiento es misión cumplida, preocupado por salir del país, muy afligido por la muerte de Ronnie Moffett. ¿Ha cambiado ese sentimiento hoy día? Lo que fue una misión antes, para usted al final fue un crimen. Se convirtió en crimen al saber que yo había sido utilizado no en una misión dictada por el gobierno, no ordenada por la máxima autoridad del país. Lo que yo pienso ahora es más bien por un capricho de vanidad o orgullo de General Contreras. Yo pienso que el Consejo Nacional de Seguridad, las personas en autoridad, ordenaron, dispusieron el levantamiento de la nacionalidad de Orlando Letelier y que ese fue lo que ellos decidieron hacer. Y pienso que Coronel Contreras, disgustado con eso, que no se iba a hacer lo que él quería que hiciera, siguió adelante con su operativo. ¿Cómo fue recibido usted? ¿A quién le reportó? Directamente a Coronel Espinosa. ¿El general Manuel Contreras alguna vez le manifestó también su congratulación? Nunca me dio una congratulación así directo, pero cada vez que yo pasaba o le veía, el trato siempre era muy cordial, sonrisa. ¿Usted se sentía orgulloso entonces? La misión se cumplió. Hay un sentimiento detrás de cada acción. ¿De acuerdo? Se cumplió una misión, por lo tanto, está orgulloso. Se cumplió la misión. ¿Por qué voy a ser orgulloso de la muerte de Ronnie Moffett? ¿Por qué me la ponen esa palabra? Porque hay dos personas y usted... Perdón, pero ¿por qué me la ponen esa palabra? La misión se cumplió. No tengo que estar orgulloso de ello. Usted me plantea que no está orgulloso de la muerte de una sola persona. Sí, Morrotenga. Michael Townley fue expulsado de Chile a comienzos de 1978. Fue juzgado y sentenciado por los tribunales del Distrito de Columbia, en Washington, a 10 años de cárcel. Marcelo, ¿se cumplió esta pena? No totalmente, Juan Guillermo. Se le conmutó por buena conducta y también por colaboración con la justicia. Y él entonces acogió al sistema de protección de testigos. Antes de cumplir los 5 años de prisión, él quedó libre en 1983. Y la red de marshals y alguaciles le proveyó a él de un estado diferente, de un lugar donde residir, de un nuevo trabajo y, por supuesto, la certeza absoluta de que jamás se rompería su anonimato. Muy bien, luego de una pausa volveremos con la última parte de esta entrevista exclusiva a Michael Townley en esta edición extraordinaria de Informe Especial.